Bienvenido a Historias de Marple. Esta noche, una mente brillante se enfrenta a un escalofriante enigma. Muerte durante la inauguración de la lámpara de araña de zafiro navideña. En una majestuosa mansión iluminada por cristales brillantes, un secreto yace oculto a plena vista. ¿Quién de los invitados alberga intenciones siniestras? Comparte tus ideas en los comentarios, cierra las cortinas, sírvete una bebida caliente y que comience el misterio. St. Mary Mead yacía sumida en la suave y perlada quietud de una tarde de diciembre, de esas que hacen que el humo de las chimeneas se eleve en cintas rectas y serenas. El pueblo había alcanzado ese peculiar momento inglés de equilibrio festivo, esos días entre mercadillos y ensayos del coro, cuando todos fingían cortésmente no estar agotados por tanta hospitalidad. En la vicaría, la señora Clement había organizado su tradicional té de ensayo anual y las damas de la parroquia fueron llegando con el suave susurro de sus abrigos de lana y sus listas de la compra. Todo era profundamente ordinario hasta que llegó la perturbación, tan sutil como la luz del sol que se desvanece tras una nube. Todo empezó con un comentario de la señora Price Ridley, cuyas observaciones rara vez suavizan el ambiente. «He oído que lo han transportado con escolta policial», dijo con brusquedad, sirviéndose un té que nadie le había ofrecido. «Una lámpara de araña de zafiros. Desde Londres». Uno se pregunta qué esperan estas sociedades, exhibiendo semejantes cosas en un pueblo. Su comentario resonó en la habitación como una cortina que se agita antes de abrirse una puerta. Todas las miradas se alzaron. La conversación, que hasta entonces había divagado entre temas como la escasez de acebo y el escandaloso aumento del precio de los sellos postales, se centró en un solo punto. Miss Marple, sentada cerca de la ventana donde la luz invernal se extendía pálida sobre su labor de punto, levantó la vista con una leve expresión de interés. La lámpara de araña, por supuesto, fue tema de conversación. La Sociedad para la Preservación Cultural de St. Mary Mead había conseguido un préstamo navideño de un coleccionista privado, una deslumbrante creación de zafiros, cintas de cristal y filigrana de plata, que, según se decía, había colgado en el salón de baile de una condesa austriaca conocida tanto por su belleza como por sus desafortunados maridos. Se inaugurará esa misma noche en el antiguo salón de actos, con la presencia de dignatarios del pueblo, benefactores y, por supuesto, más de un envidioso. La señora Clement intentó adoptar un tono conciliador. «Estoy segura de que la escolta fue solo un trámite, querida. Estas cosas tienen requisitos de seguro». «¡Seguros!», espetó la señorita Hartnell. «Es contra la gente contra la que hay que asegurarse. No se puede ostentar la riqueza ante la envidia, no sin consecuencias». Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un instante. La envidia, reflexionó, había tenido un papel importante en varios incidentes desafortunados que recordaba, no todos, por desgracia, de novelas policíacas. Pero no dijo nada, dejando que la conversación la envolviera como la lenta y espesa niebla invernal. En el jardín de la vicaría, los niños del coro ensayaban villancicos, aunque parecían estar demasiado ocupados lanzándose hojas heladas. El sonido de sus risas se colaba por las puertas francesas entreabiertas, inocente pero ligeramente disonante, como si el tono del día en el pueblo se hubiera alterado una sola nota, casi imperceptible. «Supongo que todos estaremos allí», murmuró la señora Clement, intentando mostrarse animada. «El señor Clement cree que fomentará la cohesión de la comunidad». «Cohesión», exclamó la señorita Hartnell. «La gente solo se cohesiona en torno al escándalo». Los ojos de la señora Price Ridley brillaron. «¿Alguien ha revisado las medidas de seguridad?» «He oído que ha habido una disputa con la familia del donante. Dicen que la lámpara de araña nunca debió haber salido de la finca».
Se hizo un silencio delicado, de esos que solo se crean cuando todas las mentes de la habitación convergen simultáneamente en la misma y tentadora posibilidad. Una disputa, una riña familiar. Algo valioso, brillante y de dudosa procedencia. La expresión de Miss Marple permaneció serena, pero el sutil cambio en el ambiente no pasó desapercibido. Fue entonces cuando el objeto simbólico hizo su primera aparición, de forma bastante inocente. La señorita Hartnell, buscando su pañuelo en el bolso, tiró sin querer un pequeño adorno de cristal de la bandeja de té. Tenía forma de carámbano en miniatura, uno de los varios que la señora Clement había colocado como decoración. Giró una vez sobre la alfombra y se detuvo con un suave tintineo cristalino. Todos lo miraron. «Qué torpe soy», murmuró la señorita Hartnell mientras lo recogía. Pero la señorita Marple notó como todas las miradas se habían fijado en el brillante fragmento, como atraídas por su brillo con un leve presentimiento de temor. «Un pequeño presagio», pensó. Justo el tipo de presagio que aparece antes de una tormenta. Para cuando terminó el ensayo de los niños del coro y las señoras se dispersaron en el aire gélido, los rumores se habían extendido como la pólvora, con una imaginación cada vez más desbordada. Al parecer, la lámpara de araña de zafiro había estado involucrada en robos, amoríos, maldiciones, o quizá en las tres cosas. La señora Price Ridley regresó a casa rebosante de alegría. La señora Hartnell se marchó con paso firme, como si se dispusiera a reprender personalmente al coleccionista. La señora Clement mantenía la esperanza, ansiosa, de que nadie tocara los pedestales de mármol antes de la inauguración de la noche. Miss Marple, sin embargo, se detuvo junto a la puerta de la vicaría con la mirada fija en el camino que conducía al antiguo salón de actos. Pasó un carro de reparto tirado por caballos, cuyas ruedas crujían sobre el hielo fino. El cochero se quitó la gorra, pero sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia el salón, como si esperara que de allí saliera algo imprudente. En muchos pueblos, reflexiona Miss Marple, las fiestas reunían a la gente. En St. Mary Mead, a menudo sacaban a la luz las pequeñas fisuras ocultas bajo la apariencia de cortesía. Los adornos navideños no podían disimular las miradas fulminantes que se intercambiaban los viejos rivales, ni un ponche caliente podía suavizar los viejos rencores. Mientras caminaba a casa, el crepúsculo comenzó a extenderse bajo los setos y las primeras luces parpadearon en las ventanas de las salas. El aroma a humo de chimenea y a pan recién horneado flotaba en el aire. Sin embargo, bajo estas notas reconfortantes se percibía una leve tensión, como el silencio previo a una confesión. Ante la puerta de su jardín, Miss Marple se detuvo. Un petirrojo solitario saltaba a lo largo del muro de piedra escarchado, observándola con una nerviosa suspicacia. Ella le sonrió dulcemente. «Hasta tú lo sientes, ¿verdad?», murmuró. Había algo en el ambiente, una inquietud que se cernía bajo la educada expectación del pueblo ante la gran inauguración de la noche. Sabía que la naturaleza humana no cambiaba simplemente porque se colgaban flores de acebo y se ensayaban villancicos. Y en algún punto de esa corriente subterránea acechaba el problema. El peligro acechaba, pero la señorita Marple se dejaba guiar por la quietud del sendero de su jardín, sus pasos medidos bajo el frío crepúsculo. El petirrojo desapareció en un rápido revoloteo, dejando solo el leve crujido de la escarcha bajo sus zapatos. Farolas centelleaban a lo largo del camino, cada una un suave halo dorado contra la oscuridad que avanzaba, y desde el otro lado de la plaza del pueblo llegaba el murmullo constante de los preparativos en el antiguo salón de actos. El sonido, apagado pero insistente, sugería más manos trabajando de lo habitual y más agitación que tranquilidad.
Al acercarse al césped, divisó al señor Edgar Linton, tesorero de la Sociedad de Preservación Cultural, arrastrando una pesada caja hacia la entrada lateral del salón. Su aliento formaba pequeñas bocanadas en el aire, y su expresión era tan tensa como el nudo de su bufanda. Se detuvo al verla, esbozando una sonrisa forzada que apenas se notaba. «Buenas noches, señorita Marple. Unos últimos cambios de última hora. Han insistido en que se vuelvan a mover los pedestales. Algo tiene que ver con la simetría». Su tono denotaba la actitud defensiva de un hombre acostumbrado a las críticas. Ella le devolvió la sonrisa con dulzura. Este tipo de objetos suelen suscitar opiniones firmes, sobre todo cuando despiertan tanto interés. Parpadeó, sin saber si se refería a algo valioso o problemático. «Sí», murmuró, ajustando la caja con un gruñido forzado. A través de las rendijas, Miss Marple vislumbra fragmentos de ganchos plateados y trozos de cristal que brillaban tenuemente como estrellas atrapadas. No era que la lámpara en sí se abriera solo para su presentación, sino que la visión confería al momento una curiosa fragilidad, como si las apariencias dependiera realmente de una cuidadosa disposición. El señor Linton bajó la voz. «Entre nosotros ha habido mucho revuelo por parte del representante del donante, un tal señor Hargreaves. Llegué temprano. Insiste en inspeccionar cada detalle. Pone bastante nervioso al comité». Miss Marple dejó escapar un murmullo comprensivo. Sabía que el nerviosismo a menudo revelaba mucho más que la compostura. Dentro del salón, las voces subían y bajaban, acompañadas del roce de las escaleras y el ruido de las herramientas. Miss Marple se detuvo justo fuera de la entrada, observando la interacción de las figuras a través del umbral. La señora Price Ridley dirigía a 2 voluntarios con el aire de quien organiza una coronación. Miss Hartnell rondaba cerca, lista para abalanzarse sobre cualquier aparente incompetencia. Y en el centro de todo se encontraba un hombre alto y delgado con un abrigo oscuro, el señor Hargreaves, cuya mirada penetrante, presumiblemente, escrutaba cada detalle, como si evaluara la escena de un crimen en lugar de un espectáculo festivo. Habló en voz baja con la señora Price Ridley, pero incluso desde la puerta, la señorita Marple percibió la leve tensión en su mandíbula y la cuidadosa forma en que evitaba su mirada. La respetabilidad a menudo se manifiesta con dificultad en los gestos más sutiles. La lámpara de araña permanecía oculta bajo una pesada tela de terciopelo, suspendida sobre la plataforma elevada. La tela se movía ligeramente con la corriente de aire que entraba por la puerta abierta, dejando entrever fugazmente el contorno de intrincadas curvas y delicadas cadenas. Símbolo y sombra entrelazados. Belleza oculta, verdad postergada. El señor Hargreaves se giró bruscamente, a punto de chocar con el señor Linton. «Cuidado con esa caja», espetó. «Si algo se daña, haré que el comité y su aseguradora responda por todos los medios». Su voz resonó en el pasillo, paralizando a varios voluntarios en plena tarea. El señor Linton se puso rojo como un tomate, murmurando una disculpa que no creía. La señorita Marple observó la escena con un leve interés. La ira podría indicar un instinto protector, y el instinto protector podría ocultar la culpa. Se apartó de la puerta, permitiendo que el bullicio continuara sin la incomodidad de ser observada. El frío se intensificó sobre el verde y el reloj de la iglesia comenzó su campanada de media hora, cuyas notas flotaban con una melancólica dulzura. Algunos aldeanos se acercaron al salón, ataviados con sus mejores abrigos de invierno, ansiosos por presenciar el espectáculo. Mientras Miss Marple reanudaba su camino a casa, reflexionó sobre lo que había visto: los nervios a flor de piel, las alianzas cambiantes, el orgullo ansioso de los implicados.
Pensó que esa noche se estaban puliendo las apariencias con especial esmero y que pocas cosas eran más reveladoras que aquellos que temían quedar en evidencia. En la curva del camino, divisó un leve movimiento cerca del seto. Una figura esbelta, apresurada, se escabulló por la entrada lateral del salón, echando una sola mirada atrás, antes de desaparecer hacia el extremo más oscuro del prado. El movimiento fue demasiado rápido para identificarla, pero algo en su postura sugería sigilo más que prisa. Una leve brisa la agitó, levantando una hoja seca que cruzó su camino. La hoja se deslizó en un suave arco, deteniéndose junto a su zapato como una sílaba incompleta. La mirada de Miss Marple siguió la dirección de la figura desaparecida. Su expresión era serena, sus pensamientos se dirigían silenciosamente. Sospechaba que lo que aguardaba bajo el velo de terciopelo de la lámpara de araña de zafiro no permanece oculto por mucho tiempo. Con los pensamientos en calma, Miss Marple continuó su camino por la senda helada, donde la brisa volvió a aquietarse. El leve roce de aquella figura que se alejaba permaneció en su mente, como un hilo suelto en una prenda cuidadosamente remendada. Más adelante, las farolas del pueblo se iluminaron con mayor intensidad a medida que más residentes se dirigían al antiguo salón de actos, atraídos tanto por la curiosidad como por el orgullo cívico. Pasos, voces y risas se mezclaban con el tenue murmullo de los preparativos, formando un suave dosel de expectación. En la esquina cercana al monumento a los caídos, se encontró con la joven Lily Pratchett, que venía apresuradamente de la tienda de comestibles. Lily llevaba un paquete apretado contra el pecho y parecía visiblemente nerviosa, con las mejillas sonrojadas por algo más que el frío. Al ver a Miss Marple, se detuvo en seco, como si la hubiera iluminado un foco de luz. «Oh, señorita Marple, no la había visto. Llego tarde con los refrigerios de la mansión. La señora Price Ridley dijo que me despediría si las tartaletas de carne picada no estaban listas a tiempo», soltó Lily, apretando con más fuerza el paquete. La señorita Marple le dedicó una amable sonrisa. «Lo estás haciendo espléndidamente, querida. Estos eventos dependen de chicas capaces como tú». El ánimo que recibió Lily solo la tranquilizó un poco. Su mirada se dirigió hacia el vestíbulo, luego hacia el sendero que se extendía hasta el seto más oscuro del que se había escabullido la figura anterior. «Menudo revuelo hay esta noche», murmuró. «Todo el mundo dice que la lámpara de araña vale más que el pueblo entero. Es raro, ¿verdad? Algo tan imponente en un sitio como este». «Quizás resulte extraño», respondió Miss Marple en voz baja. «Pero estas cosas suelen revelar mucho más sobre las personas de lo que pretenden». Lily vaciló, como si estuviera a punto de contar algo más, pero la puerta del recibidor se abrió de golpe, dejando entrar un destello de luz y el inconfundible ladrido de la señorita Hartnell. «Lily Pratchett, si esas tartaletas no están aquí ahora mismo». Lily dio un respingo. «Debo irme, señorita Marple. Están todos en un estado lamentable». Salió corriendo, a punto de chocar con dos miembros del comité que pasaban por allí, ofreciéndoles disculpas demasiado apresuradas para ser sinceras. Miss Marple la vio desvanecerse entre la luz del vestíbulo antes de seguir su camino. El sendero descendía ligeramente, llevándola más allá de la última de las casitas, donde las ventanas iluminadas por velas revelaban a las familias preparándose para la velada. Tras las cortinas de encaje, las sombras se movían en pulcras escenas domésticas, aunque cada una parecía tocada por un destello de curiosidad o impaciencia. La respetabilidad resplandecía allí con calidez, pero era una luz frágil, fácilmente perturbada por la ambición, la envidia o el miedo. Un repentino murmullo de voces surgió del sendero lateral del vestíbulo. El señor Linton discutía en voz baja, pero con un dejo de pánico, con un hombre más bajo,
de cabello rubio, a quien la señorita Marple no reconocía. El desconocido tenía las manos metidas hasta el fondo en los bolsillos del abrigo y los hombros encorvados, como si intentara protegerse de algo más que el frío. «Eso no te incumbe», replicó el hombre. «Ya te dije que solo quería echar un vistazo. No hay nada de malo en eso». «Hay reglas, señor», respondió el señor Linton, aunque la firmeza de su tono flaquea. «No puede simplemente pasearse entre bastidores. Casi se mete de lleno en el espectáculo». El desconocido murmuró algo inaudible, mirando nerviosamente por encima del hombro. Cuando su mirada rozó a la señorita Marple, que se mantenía a una distancia prudente, se puso rígido, se giró bruscamente y se alejó a grandes zancadas hacia el prado. Sus pasos resonaron con una urgencia que sugería algo más que impaciencia. «¿El señor Linton?», preguntó la señorita Marple con dulzura una vez que el hombre se había marchado. Exhaló temblorosamente. «Unos visitantes. Dice que tiene parentesco con la familia del donante, pero el señor Hargreaves niega conocerlo. Y entre usted y yo, señorita Marple, el hombre ha estado merodeando toda la tarde. Da mala espina. La lámpara de araña es lo suficientemente valiosa como para tentar a la suerte». «La tentación», reflexiona la señorita Marple, «a menudo necesita muy poco estímulo». Dentro del salón, un murmullo creciente indicaba que la multitud congregada se impacientaba ante la revelación. Las linternas del exterior temblaban levemente con la brisa, proyectando figuras cambiantes sobre el suelo helado. Un recordatorio silencioso de que las apariencias dependen de un delicado equilibrio. Miss Marple, deteniéndose al borde del prado, dejó que las imágenes y los sonidos se asientan en su conciencia. El nervioso tesorero, el representante autoritario, el furtivo desconocido, la ansiosa joven Lily, cada hilo permanecía separado por el momento, aunque tenuemente entrelazado bajo la superficie. Se volvió hacia la entrada del salón, atraída no por la emoción, sino por la sutil sensación de inevitabilidad que impregnaba el aire vespertino. Algo se avecinaba, tan seguro como el tañido del reloj de la iglesia. Y justo cuando se acercaba a la puerta, vio la lámpara de araña cubierta de terciopelo mecerse levemente sobre la plataforma, aunque nadie la había tocado. La figura envuelta en terciopelo se balanceaba con un movimiento apenas perceptible, y la señorita Marple se detuvo bajo el dintel de la puerta, dejando que sus ojos se acostumbraron a la luminosidad del salón. Un murmullo recorrió la multitud, sutil e incierto, como si otros hubieran percibido el cambio sin saber con precisión qué lo había causado. La señora Price Ridley, apostada cerca del andén como una centinela de la decencia, les ordenó a 2 voluntarios que vigilasen la corriente de aire, aunque ninguna ventana parecía abierta y ninguna puerta había sido tocada. Dentro, la atmósfera estaba cargada de la tensión de una expectación colectiva. Los aldeanos, con sus abrigos de invierno, se agrupaban en pequeños grupos conversando, y su aliento aún se distinguía tenuemente del frío exterior. El señor Hargreaves permanecía rígido cerca del pedestal, la tensión en su postura acentuando los contornos de su silueta. Su mirada se elevó, evaluando la mole cubierta por la lámpara de araña, con una ansiedad obsesiva, como si la tela de terciopelo ocultara no arte, sino acusaciones. Miss Marple se deslizó hasta un lugar cerca de la pared lateral, lo suficientemente cerca para observar las expresiones, pero lejos del bullicio de los miembros del comité. Desde su posición, notó a Lily Pratchett llevando una bandeja de tartaletas con exagerado cuidado. Su nerviosismo inicial se había transformado en un auténtico ataque de nervios. Cada paso parecía una prueba de equilibrio, y sus ojos se dirigían constantemente hacia la cubierta de terciopelo, como si temieran alguna calamidad imprevista.
El reloj de la iglesia comenzó a dar las campanadas de los cuartos de hora, y la sala se sumió en un silencio que se sentía más como una respiración contenida que como un silencio absoluto. La señora Price Ridley aplaudió con aire de importancia. Damas y caballeros, gracias por asistir a esta velada tan especial. La Sociedad para la Preservación Cultural de St. Mary Mead tiene el honor de presentarles. Un fuerte estruendo proveniente del pasillo lateral la interrumpió. No fue lo suficientemente fuerte como para alarmarse, pero sí lo suficientemente estridente como para que varias cabezas se giraran. El señor Linton se puso rígido, murmuró una disculpa y desapareció rápidamente tras las cortinas decorativas para investigar. La interrupción, por insignificante que fuera, quebró la compostura de la sala. La señorita Marple observó el cambio colectivo, el ligero entrecerrar los ojos, la inclinación de las cabezas, señales de que las especulaciones en voz baja habían comenzado a surtir efecto. La señorita Hartnell resopló ruidosamente. «Con este comité nada funciona a la perfección», murmuró, asegurándose de que quienes la rodeaban la oyeran. El desconocido de cabello rubio, que permanecía cerca del fondo del salón, se cruzó de brazos y observó la partida del señor Linton con una expresión demasiado seria para ser casual. La señora Price Ridley, sin perder el impulso, alzó la voz. Mientras hablaba de la lámpara de araña, una pieza exquisita que perteneció a una familia austriaca de distinguido linaje. «Distinguido», murmuró alguien entre dientes. Depende a quién le preguntes. Las palabras tuvieron el alcance justo. La respetabilidad, reflexiona Miss Marple, siempre flaqueaba más cuando la historia estaba en juego. Finalmente, la señora Price Ridley hizo un gesto grandilocuente al señor Hargreaves. Él dio un paso al frente, con los hombros encogidos y las manos alzadas con una solemnidad teatral, aunque el leve temblor en sus dedos delataba la tensión que se escondía tras su composición. Sujetó el borde de la tela de terciopelo. Se hizo un último silencio incómodo. La tela cayó. Los suspiros se dispersaron como cuentas de un hilo roto. La lámpara de araña resplandecía con zafiros que capturaban la luz de la linterna, delicados arcos de cristal que caían en cascada y una filigrana de plata que brillaba con un fulgor gélido. Era impresionante, sin duda alguna. Sin embargo, bajo la admiración subyace una nota más aguda, una corriente subterránea de conciencia de que algo tan bello rara vez se conseguía sin un precio oculto. El desconocido de pelo rubio arenoso se inclinó hacia adelante, con la mandíbula tensa, como buscando un defecto que solo él esperaba ver. Lily Pratchett casi deja caer la bandeja. La señora Hartnell dejó escapar un leve siseo de envidia. El señor Hargreaves exhaló con cierto alivio, aunque la señorita Marple notó que no parecía satisfecho. Luego llegó el segundo suspiro, más silencioso, que muchos pasaron por alto, pero no ella. Una mujer de mediana edad, con rizos cuidadosamente peinados, que se encontraba cerca del frente, se llevó una mano enguantada a la boca. Sus ojos se clavaron en la lámpara de araña con una intensidad que rayaba en el terror. La reacción duró apenas un instante, rápidamente disimulada por una cortés admiración, pero la señorita Marple guardó el detalle con atención. Miedo disfrazado de asombro, una reveladora contradicción. Mientras los aplausos resonaban, el señor Linton regresó sigilosamente desde el pasillo lateral, pálido y con la mandíbula tensa. Se sentó junto a la señora Price Ridley, quien apenas lo notó para fruncir el ceño. Pero la señorita Marple observó cómo apretaba los puños y cómo evitaba mirar al andén. Algo había ocurrido tras esa cortina, algo que aún no se atrevería a expresar.
Los aldeanos continuaron mirando la lámpara de araña, pero un leve temblor de inquietud recorría la habitación, como una cuerda de arpa demasiado tensa. La mirada de Miss Marple pasó del nervioso tesorero a la mujer temerosa, del representante de la empresa al taciturno desconocido al fondo. Secretos se acumulaban silenciosamente bajo el frío brillo de la lámpara de araña, cada uno centelleando con la misma intensidad que los propios zafiros. Y cuando las luces parpadearon solo una vez, lo suficiente para hacer temblar los cristales, sintió el primer cambio inconfundible hacia el peligro. Los cristales temblaron al estabilizarse las luces, y la habitación exhaló un murmullo de inquietud. Algunos aldeanos rieron para disimular sus nervios, pero el sonido apenas llegó a sus ojos. Miss Marple, de pie junto a la pared lateral, observó cómo el breve temblor de la lámpara de araña se disipaba. Sus zafiros volvieron a brillar con serenidad, aunque la tranquilidad en St. Mary Mead rara vez duraba mucho cuando algo valioso estaba en juego. La señora Price Ridley carraspeó con un gesto enérgico. Probablemente solo sea el cableado. Nada de qué preocuparse. Su insistencia sonó demasiado brillante, como plata pulida para disimular el deslustre. El señor Hargreaves, sin embargo, se había puesto rígido. Se acercó a la lámpara de araña, examinando el soporte central con una delicadeza que denotaba tanto conocimiento como sospecha. Apretó la mandíbula. «Esto no debería haber pasado», murmuró, sin intención de que lo oyeran. Por supuesto, la señorita Marple lo oyó. El desconocido de cabello rubio ceniza se movía a lo largo de la pared del fondo, con la mirada fija en la lámpara de araña, o tal vez en Hargreaves. Su postura era tensa, alerta ante un error, una oportunidad o un ajuste de cuentas. Era difícil saberlo. Antes de que la señorita Marple pudiera observar más, un grito agudo rasgó la multitud. No era fuerte, pero sí lo suficientemente penetrante como para interrumpir cualquier conversación. La mujer de mediana edad, con sus cuidadosos rizos, aquella cuyo miedo la había delatado por un instante, se tambaleó hacia adelante, aferrándose al borde de un pedestal para no caer. Su rostro palideció de forma alarmante. Por un momento pareció luchar contra algo invisible. Entonces, su guante resbaló de la madera pulida y se desplomó en un elegante pero terrible arco contra el suelo. Se oyeron exclamaciones de asombro y alguien gritó pidiendo un médico. Las sillas de montar chirriaban violentamente mientras la gente corría hacia ella. Miss Marple fue de las primeras en llegar hasta la mujer caída, aunque no mostró ninguna prisa. Se arrodilló con serena dignidad, observando el círculo de rostros ansiosos que ya se formaba. Los ojos de la mujer parpadearon, desenfocados. No creo que susurrara antes de que se le cortara la respiración. Lo que fuera que hubiera intentado decir se desvaneció en un leve suspiro. «Déjenla respirar», dijo Miss Marple con dulzura, guiando a la multitud de vuelta con un gesto firme pero cortés. Sabía que el pánico a menudo ocultaba detalles importantes. El señor Linton apareció a su lado, retorciéndose las manos. «Dios mío, señora Harroway, lleva años en el comité, es muy respetable, jamás se ha desmayado en su vida». La respetabilidad, reflexiona la señorita Marple, era a menudo lo primero en flaquear. La señorita Hartnell miró por encima del hombro. Debe de ser emocionante. O quizá no se encuentre bien. Ya dije desde el principio que estas exhibiciones traen problemas. El señor Hargreaves se acercó con rigidez, claramente dividido entre la preocupación por la mujer y la preocupación por la lámpara de araña. ¿Está enferma? Alguien trajo agua. El desconocido de cabello rubio se acercó también, pero su expresión no era de compasión. Era cautelosa,
Una cautela particular que Miss Marple ya había visto en personas que temían más las palabras ajenas que el bienestar del otro. 2 voluntarios se apresuraron a ayudar a la señora Harroway a sentarse en una silla. Su respiración se hizo más lenta, pero no se calmó. Mantuvo la mirada baja, como si temiera levantarla, temerosa, tal vez, de alguna verdad que la inauguración de la lámpara de araña había puesto al descubierto. Lily Pratchett apretó su bandeja vacía como si fuera un escudo. Parecía haber visto algo, murmuró a la señorita Marple. Algo terrible. Miss Marple asintió levemente. Algunas imágenes nos perturban más que otras. El señor Linton regresó del pasillo lateral, con el rostro aún tenso. «¿Aplazamos lo que queda de la velada?», preguntó a la señora Price Ridley en un susurro tembloroso. «Desde luego que no», dijo ella. «Un desmayo no arruina un evento cultural». Sin embargo, sus ojos no dejaban de dirigirse hacia la señora Harroway, delatando un atisbo de duda. La multitud recuperó lentamente su forma, aunque con mucho menos entusiasmo que antes. Las conversaciones se convirtieron en susurros y la admiración en miradas cautelosas. Y por encima de todos, la lámpara de araña brillaba con una inocencia impecable, como si nada hubiera ocurrido bajo sus hilos centelleantes. Miss Marple permaneció inmóvil, con las manos pulcramente entrelazadas frente a ella. Observó la lámpara de araña, luego a la señora Harroway y después a los 3 hombres cuya tensión envolvía la habitación como un humo invisible: Linton, Hargreaves y el desconocido. Cada uno había reaccionado de maneras que no se corresponden con una simple preocupación. Finalmente, la mirada de la señora Harroway no se dirigió a la lámpara de araña, sino a alguien al otro lado de la habitación. Un destello de miedo se vislumbra en sus ojos. Apenas perceptible, pero inconfundible. La señorita Marple siguió su mirada, y lo que vio la hizo detenerse. Lo que vio la hizo detenerse. La mirada asustada de la señora Harroway no se fijó en la lámpara de araña, ni en el señor Hargreaves, sino en el desconocido de cabello rubio que permanecía cerca de la pared del fondo. Su expresión seguía siendo indescifrable, ni alarmada, ni compasiva, solo atenta y penetrante, como si intentara tantear el terreno para que la señora Harroway no dijera en voz alta precisamente lo que él esperaba que no dijera. Miss Marple observó el fugaz parpadeo de sus ojos al darse cuenta de que lo habían visto. Duró apenas un instante, pero el cambio fue inconfundible: una tensión en la boca, una actitud defensiva que se instaló como una máscara. Luego, con fingida indiferencia, apartó la mirada, observando una hilera de faroles, como si estos le resultaran mucho más interesantes que una mujer al borde del colapso. La señora Harroway tragó saliva, con la respiración entrecortada de nuevo. «Necesito aire», susurró. El señor Linton y un joven voluntario la sostuvieron mientras se ponía de pie, tambaleándose. Incluso erguida, evitó mirar al desconocido mientras su mano enguantada temblaba levemente. Miss Marple se hizo a un lado para dejar paso al vestíbulo, con expresión serena pero atenta a cada gesto. Al pasar, la señora Harroway percibió un tenue aroma a agua de lavanda. Sí, pero bajo él un toque metálico, como de llaves frías o plata pulida. Un detalle curioso, quizá relacionado con el brillo de la velada. La señora Price Ridley, nerviosa a pesar de su intento de mantener la compostura, dio una palmada seca. Que nadie se calme. La señora Harroway solo necesita tomar aire. Las festividades continuarán. El anuncio careció de convicción y los aldeanos lo percibieron. Las conversaciones se reanudaron, aunque más superficiales y plagadas de especulaciones. La respetabilidad se resquebrajó bajo el peso de la incertidumbre y las sonrisas educadas se desvanecieron.
Miss Marple se dirigió hacia el andén, no directamente, sino con una serie de pasos suaves y discretos, como quien calienta las manos junto a una linterna. Observó al señor Hargreaves inclinarse de nuevo, cerca de la lámpara de araña, inspeccionando su anclaje con una precisión casi obsesiva. Sus dedos recorrieron la articulación central, deteniéndose brevemente en uno de los broches de plata. ¿Pasa algo?, preguntó con suavidad. Se enderezó bruscamente. No, simplemente comprobaba que el parpadeo anterior no hubiera afectado a los soportes. Una precaución sensata, asintió. Los objetos de tanta belleza también pueden ser bastante delicados. Dudó. Delicado, sí, pero no impredecible. Su tono denotaba un leve temblor de inquietud. Dejó que su mirada se desviara hacia arriba. La lámpara de araña colgaba, inmóvil, sus zafiros proyectando fríos reflejos sobre el suelo pulido. Sin embargo, algo en el extremo exterior captó su atención, una pequeña falta de simetría. Faltaba una de las finas gotas de cristal. Solo quedaba un delgado alfiler que brillaba tenuemente. ¿Ha habido algún daño?, preguntó con suavidad. Hargreaves se puso rígido. ¿Daños? Desde luego que no. Pero siguió su mirada, y el color pareció desvanecerse sutilmente de su rostro. Esa pieza estaba intacta esta tarde. Una pequeña pérdida, murmuró. Pero a veces las pequeñas pérdidas hablan más fuerte que las grandes. Antes de que pudiera responder, un revuelo cerca del pasillo lateral llamó su atención. El señor Linton reapareció, más agitado que antes, con el cuello de la camisa torcido, escudriñar la habitación como si buscara a alguien. Cuando sus ojos se posaron en el desconocido de cabello rubio, una extraña tensión se instaló entre ellos, un reconocimiento tácito, incómodo. La mente de la señorita Marple tejía los hilos con delicadeza, pero con firmeza. El repentino miedo de la señora Harroway, la alarma secreta de Hargreaves, la gota que faltaba, la angustia furtiva de Linton, y el extraño, un centro de gravedad para la inquietud. «¿Señorita Marple?», susurró Lily Pratchett al oído, casi saltándose. La señora Harroway parecía aterrorizada. «¿Cree que ocurre algo en la vida del pueblo?», respondió suavemente la señorita Marple. «El terror rara vez florece sin una semilla». Lily echó un vistazo hacia el vestíbulo. «Voy a buscar al doctor Leonard». «Eso sería de gran ayuda», dijo la señorita Marple. Lily se apresuró a alejarse, abriéndose paso entre la multitud inquieta. Miss Marple se volvió de nuevo hacia la lámpara de araña. Sus ojos se detuvieron en ese único alfiler vacío, una pequeña imperfección fácilmente pasada por alto, a menos que uno entendiera con qué frecuencia la verdad se esconde en las ausencias. Un leve sonido metálico resonó, seguido de un pequeño tintineo en el suelo pulido. Varias personas miraron a su alrededor, perplejas, pero el ruido era demasiado débil para localizarlo. Miss Marple lo sintió más que lo oyó, una delicada pausa en la creciente tensión. Y en el rincón más alejado, el desconocido de pelo rubio, arenoso, se deslizó silenciosamente hacia la salida lateral, como si esperara que el leve murmullo encubriera su retirada. La retirada del forastero de cabello rubio dejó una tensión palpable que parecía asentarse en la sala, aunque pocos sabrían identificar su origen. Los aldeanos intercambiaban miradas, algunos curiosos, otros con una mezcla de nerviosismo y diversión, mientras el frío brillo de la lámpara de araña reflejaba sus rostros con una imparcialidad distante. Miss Marple, cerca de la pared lateral, dejó que su mirada recorriera la escena, percibiendo las sutiles señales de inquietud, un ceño fruncido aquí, una mandíbula tensa allá, una conversación susurrada que se interrumpió bruscamente. El señor Linton se quedó paralizado, incómodo, con la mirada dividida entre la señora Harroway, aún pálida en su silla, y el pasillo lejano,
donde el desconocido se había desvanecido. «Simplemente no puedo explicarme a ese hombre», murmuró, más para sí mismo que para nadie. Llegó sin avisar y ahora se ha ido. ¿Y qué fue ese tintineo en el suelo? Miró la gota de cristal que faltaba, ahora claramente visible desde el borde del andén. Estaba en su sitio esta tarde. Imposible pasarla por alto. Miss Marple observaba, catalogando en silencio pequeñas anomalías, movimientos repentinos y el intercambio de miradas que decían más que palabras. Podía ver que la ansiedad del comité se había contagiado a los invitados como escarcha en el cristal de una ventana, y cada inquietud reflejada ofrecía una nueva pista sobre la dinámica oculta del pueblo. La señora Hartnell, intentando mantener la compostura, le susurró a una vecina: «Es absurdo cómo la gente se asusta con tanta facilidad, y por una lámpara de araña, para colmo». Su tono era cortante, delatando un orgullo herido por su propia calma que se desvanecía. Al otro lado de la sala, el señor Hargreaves rondaba cerca del andén, escudriñando la gota desaparecida con una intensidad casi obsesiva. No hablaba, pero su mirada se dirigía repetidamente hacia Linton y el pasillo trasero del vestíbulo, como si rastreara fuerzas invisibles. Su propia contención, observó la señorita Marple, revelaba mucho sobre lo que sospechaba, pero no se atrevía a expresar. Mientras tanto, Lily Pratchett regresó con un pequeño cuenco de agua y una servilleta. Se arrodilló junto a la señora Harroway con esmerada delicadeza. «Tome, señora», dijo en voz baja. «Beba un poco. Le ayudará». Sus manos temblaban ligeramente, delatando su percepción de la tensión que se palpaba en el ambiente. La señora Harroway aceptó el agua que le ofrecieron con un gesto de asentimiento forzado. Sus ojos recorrieron el vestíbulo, deteniéndose primero en el señor Hargreaves, luego en el señor Linton y finalmente en el andén. La gota de cristal perdida parecía ocupar sus pensamientos desproporcionadamente. Miss Marple, con una leve sonrisa interior, observó cómo los pequeños detalles tenían un enorme peso emocional para aquellos cuya reputación dependía de las apariencias. Desde un rincón del salón, las llamas de la chimenea se reflejaban en la madera pulida, creando sombras danzantes que parecían acentuar la incertidumbre. Un susurro recorrió la sala, cauteloso y dubitativo. Alguien había visto una mano cerca de la lámpara, justo antes del leve tintineo metálico. El murmullo, aunque impreciso, se extendió entre los presentes como la escarcha entre las hojas de invierno. Los dedos de Miss Marple se movieron imperceptiblemente sobre su labor de punto, mientras reflexionaba sobre las capas. Un desconocido furtivo, un desmayo repentino, una gota desaparecida, una acusación susurrada. Cada incidente era insignificante por sí solo, pero en conjunto sugerían una secuencia de intrusión, perturbación y un acto oculto que nadie había admitido aún. Una leve tos captó su atención. La señora Price Ridley, nerviosa pero esforzándose por mantener la compostura, hizo un gesto hacia la multitud. «Por favor, centrémonos en la celebración. La lámpara de araña permanece intacta y la velada continúa según lo previsto». Su voz temblaba ligeramente, delatando que ella también había percibido la tensión latente. Miss Marple permaneció en silencio, dejando que el murmullo ambiental continuara. Observó cómo los invitados retomaban la conversación cortés, aunque la inquietud persistía como una bruma. En el rincón más alejado, el señor Hargreaves ajustó una vez más la cadena de la lámpara de araña, rozando con los dedos su filigrana de plata. Alzó la vista, encontrándose con su mirada fugazmente. El sutil intercambio contenía preguntas tácitas, un reconocimiento contenido y una admisión implícita de que no todo era lo que parecía. El pueblo,
aparentemente sereno y resplandeciente bajo la luz reflejada de la lámpara de araña, ocultaba una creciente sospecha, miradas vigilantes y fisuras invisibles. Miss Marple sintió cómo la inquietud se intensificaban, una tensión delicada a punto de revelar algo, aunque aún no lo había hecho. Y por encima de todo, la lámpara de araña permanecía intacta, brillando con fría perfección, ocultando más de lo que revelaba. La lámpara de araña relucía impoluta, pero en el salón se percibía una pizca de inquietud en cada mirada. Miss Marple permanecía cerca de la pared lateral, observando el ir y venir de miradas entre el comité, los invitados y los rincones oscuros donde los susurros encontraban sutil refugio. La sala mantenía una aparente compostura, pero la tensión palpitaba levemente, como un hilo oculto tensado bajo un cristal delicado. El señor Hargreaves se inclinó levemente para examinar de nuevo la gota que faltaba, alzando la mano hacia la cadena, y la señorita Marple notó la meticulosidad de sus movimientos. Había una paciencia deliberada, casi ritual, como si al prestar atención a la más mínima imperfección pudiera imponer su control sobre la incertidumbre. Sin embargo, sus ojos delataban algo más que diligencia, estaban alerta, anticipando perturbaciones que aún no se habían manifestado. Desde un rincón, el señor Linton se inclinó hacia una voluntaria, susurrando apresuradamente mientras lanzaba miradas nerviosas hacia el andén. «No me gusta», murmuró, «la forma en que mira a la señora Harroway. Algo no cuadra». La voluntaria asintió levemente, con los labios apretados, como temerosa de expresar la sospecha que ya se había instalado en la sala como un manto de hielo. La atención de Miss Marple se desvió sutilmente. La señora Harroway permanecía sentada, con la postura tensa a pesar de la presencia estabilizadora de Lily Pratchett a su lado. Sus manos enguantadas descansaban sobre su regazo, con los dedos entrelazados, pero se movieron levemente mientras lanzaba miradas cautelosas al señor Hargreaves y luego al desconocido de cabello rubio que había desaparecido cerca del pasillo lateral. El rastro de temor en sus ojos parecía desproporcionado a cualquier preocupación normal. La señora Price Ridley volvió a aplaudir con más fuerza de la necesaria. «Procedamos, por favor. La velada está en pleno apogeo. Debemos mantener el decoro». Su voz denotaba tensión, delatando la cuidadosa máscara de autoridad. Miss Marple observó con qué frecuencia las apariencias de cortesía ocultaban una preocupación latente. El roce de vestidos y abrigos, el suave murmullo de conversaciones susurradas y el ocasional roce de una silla puntuaron el ritmo inquieto de la reunión. Cada movimiento, cada mirada, ofrecía pequeños fragmentos de sutiles pistas sobre las mentes que la rodeaban, los motivos ocultos tras las expresiones de cortesía. La lámpara de araña permanecía en lo alto, testigo impasible de todo, sus zafiros y plata reflejando algo más que simple luz. Un repentino movimiento en la parte trasera atrajo la mirada de Miss Marple. El desconocido de cabello rubio reapareció, deslizándose silenciosamente entre las últimas filas de invitados con un sobre apretado en una mano. Se detuvo un instante al borde del andén, escudriñando el salón, y luego se dirigió hacia la esquina sombría de la salida lateral. Su movimiento era medido, cauteloso, como si deseara pasar desapercibido. Miss Marple observó cómo sus ojos se dirigían una vez más hacia la señora Harroway. Aunque no se acercó directamente a ella, el intercambio silencioso sugería una conexión tácita, una tensión palpable en la reunión que pasó desapercibida para la mayoría. Guardó el detalle en silencio, como otra pequeña semilla en el jardín de la sospecha. Mientras tanto, la señora Hartnell había regresado a su puesto de vigilancia cerca del frente, susurrando críticas ocasionales sobre la disposición de los asientos y la ubicación inadecuada de los refrigerios.
Su tono denotaba desdén, pero la señorita Marple intuyó que tras esa actitud crítica se escondía una ansiedad que iba más allá del orden. Quizá temía un posible escándalo o la fragilidad de las apariencias. Al otro lado del pasillo, el señor Hargreaves se irguió, con la mano aún sobre la cadena de la lámpara de araña, como si fuera un talismán contra lo impredecible. Dejó que la multitud la admirara, aunque sus propios ojos se desviaban de vez en cuando hacia el pasillo lateral, hacia el señor Linton y hacia la fugaz sombra del desconocido. La mirada de Miss Marple volvió a posar en la señora Harroway. Su respiración se había calmado un poco, pero una tensión persistía en sus hombros, en sus ojos y en el leve temblor de sus manos. Era una tensión que Miss Marple había aprendido a interpretar como la voz silenciosa de un conocimiento oculto. Por encima del suave murmullo de una conversación educada, un único tintineo metálico llegó a sus oídos. Leve, lejano, pero deliberado. Nadie reaccionó. Pero la señorita Marple, atenta a las señales más sutiles, lo reconoció de inmediato como una pequeña perturbación, deliberada o accidental, que podía desmoronar las fachadas más pulidas con la más mínima presión. Y sintió, con esa calma certeza que reservaba para los momentos en que la verdad rondaba fuera de su alcance, que el siguiente giro en la silenciosa tensión de la noche revelaría más de lo que nadie esperaba. El tintineo metálico se desvaneció, sumiendo al salón en un silencio incómodo, aunque nadie lo mencionó en voz alta. La mirada de Miss Marple se detuvo en las sombras cerca de la salida lateral, donde el desconocido de cabello rubio había hecho una pausa antes de desaparecer. El suave arrastrar de los pies de los invitados, el tenue roce de las faldas y el ocasional murmullo parecían crear un ritmo que a la vez ocultaba y revelaba. La lámpara de araña brillaba con indiferencia, sus zafiros proyectando reflejos fragmentados sobre el suelo pulido, insinuando las sutiles distorsiones que se escondían tras la fachada social de la velada. El señor Linton permaneció cerca de la señora Harroway, con movimientos que delataban una nerviosa vigilancia. De vez en cuando, dirigía miradas al señor Hargreaves y luego al pasillo vacío donde el desconocido había desaparecido. La señorita Marple notó el leve temblor en sus manos mientras se ajustaba el puño del abrigo. ¿Preocupación o complicidad? En St. Mary Mead, esos límites a menudo se difuminaba. La señora Price Ridley intentó restablecer la normalidad con su habitual teatralidad, aunque la tensión en sus ojos delataba que era consciente de que la velada había traspasado los límites de la ceremonia. Damas y caballeros, admiremos una vez más la maestría de esta lámpara. Una joya de araña merece toda nuestra atención, declaró con voz firme pero quebradiza. Miss Marple observó cómo la multitud respondía con sonrisas educadas, asentimientos y murmullos de aprobación. Pero sutiles señales delataban su inquietud interior. Un hombro tenso, una mano que se demoraba un instante de más sobre un bolso, una mirada fugaz hacia los pasillos traseros. Las apariencias se mantenían, pero las grietas se extendían bajo la superficie, como siempre ocurría cuando la riqueza y el secretismo se entrelazan. El señor Hargreaves, manteniéndose a distancia del grupo central de invitados, examinó la cadena exterior de la lámpara de araña, rozando suavemente con los dedos la filigrana. Volvió a mirar hacia el pasillo lateral, como si anticipara la reaparición del desconocido. La aguda mirada de la señorita Marple captó la microexpresión, un destello de irritación, rápidamente, disimulado por un autocontrol que sugería más temor a ser descubierto que preocupación por la propia lámpara. Desde atrás, Lily Pratchett se acercó a la señora Harroway, con discreta eficiencia, ofreciéndole agua y una palabra tranquilizadora.
Las manos de la anciana aún temblaban, pero su mirada siguió la del señor Linton, desviándose brevemente hacia la salida lateral y luego hacia la lámpara de araña. Había una sutil convergencia en su atención, una triangulación entre el cristal desaparecido, el desconocido que se alejaba y la tensa concentración del comité. Miss Marple archivó el patrón en silencio. Tales conexiones a menudo revelaban intenciones antes de que las palabras pudieran hacerlo. El regreso del forastero rubio fue imperceptible al principio. Se deslizó a lo largo del muro en sombra, manteniendo la distancia tanto del comité como de la multitud, pero sus ojos se movían con agudeza, captando pequeños detalles, el temblor en los dedos de la señora Harroway, los movimientos excesivamente refinados del señor Linton, la tensa compostura del señor Hargreaves. Cada observación parecía deliberada, calculada. Un leve susurro recorrió la espalda de la señorita Marple. «Lo vio. Casi lo toca», dijo una voz baja y temblorosa. Era la señorita Hartnell, hablando sin dirigirse a nadie en particular, pero lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran. La frase quedó suspendida en el aire, una acusación tácita que se cristaliza entre murmullos educados. La mirada de Miss Marple se dirigió de nuevo hacia arriba. La gota de cristal que faltaba captó un destello de luz de linterna, una pequeña imperfección en una simetría por lo demás impecable. Reflexionó sobre cuánto dependía la hipocresía humana de mantener la ilusión de perfección. Sabía que un fragmento faltante podía desmoronar incluso la fachada más refinada. El desconocido se detuvo cerca de la esquina, observando con atención, pero moviéndose con cautela y discreción. Miss Marple notó cómo su mirada se desplazaba casi compulsivamente entre la lámpara de araña y los observadores, con un sutil cálculo en cada gesto. Había algo deliberado, algo que aguardaba el momento oportuno, y la fuerza de esa intención era palpable. Mientras el salón bullía de conversaciones educadas y admiración ansiosa, la señorita Marple sintió que los primeros hilos del verdadero patrón de la velada se tejían. Cada mirada, cada temblor, cada reacción susurrada se superponen a las demás. Las corrientes ocultas convergen hacia una revelación aún no pronunciada, aún no realizada, pero inminente. Y en algún lugar bajo esa perfección resplandeciente, un plan avanzaba silenciosamente, como una sombra que se desliza por la pared. Un sutil cambio recorrió el salón, casi imperceptible, pero Miss Marple lo sintió de inmediato. La atención se tensó silenciosamente, la leve vacilación en cada movimiento medido. Los invitados, antes absortos en una cortés admiración, ahora se mantenían al margen de las conversaciones, intercambiando miradas que transmitían preguntas sin palabras. La lámpara de araña permanecía impecable, pero su brillo parecía iluminar más que reflejar sutiles fisuras en la compostura humana, minúsculas grietas de sospecha y contención. El señor Linton volvió a moverse cerca del pasillo lateral, ajustándose el abrigo con nerviosismo, con la mirada fija tanto en la lámpara de araña como en la salida lejana. La señorita Marple notó cómo se le tensaban los hombros con cada susurro, cómo el temblor en sus manos persistía a pesar de sus esfuerzos por parecer tranquila. Preocupación, miedo o culpa en esos momentos, la línea entre sus emociones era tenue e indistinta. La señora Harroway, sentada de nuevo con Lily Pratchett a su lado, mantenía la mirada fija en el delicado vaivén entre la lámpara de araña y las sombras del salón. Sus manos, aunque firmes, permanecían ligeramente tensas, revelando la percepción de algo invisible. Miss Marple podía leer esa tensión, un reconocimiento instintivo de una perturbación que iba más allá de un simple desmayo. Un conocimiento tácito a punto de aflorar.
Al otro lado de la habitación, el señor Hargreaves volvió a pasar los dedos por la cadena de la lámpara de araña, esta vez con más detenimiento, comprobando la integridad de cada cierre. Sin embargo, incluso en sus meticulosos movimientos, un destello de impaciencia, o tal vez de preocupación, lo delató. Dirigió breves miradas al señor Linton, hacia el pasillo lateral y finalmente hacia las sombras que se acumulaban cerca de la pared del fondo, donde el desconocido había desaparecido. Cada mirada denotaba una sutil indagación, sospecha y expectación. Un suave murmullo se elevó entre los invitados. La voz de la señora Hartnell, cuidadosamente modulada, se abrió paso entre el murmullo. ¿Alguien lo ha notado? La lámpara de araña tembló un poco hace un rato. Quizás sea solo por la estructura antigua. Sí, pero vaciló, debatiéndose entre la corrección y una insinuación de inquietud, dejando la sugerencia suspendida como escarcha en el cálido aire del vestíbulo. Los ojos de Miss Marple volvieron a moverse, observando la interacción. Cada comentario, cada pausa, cada mirada podía ocultar más de lo que revelaba. Notó cómo la atención de Hargreaves, Linton, Harroway y el desconocido convergía sutilmente en la gota de cristal desaparecida. Esa pequeña ausencia, tan fácilmente inadvertida, se había convertido en un foco de ansiedad, un indicador silencioso de lo que estaba en juego y de los secretos que se escondían. Las linternas del perímetro parpadeaban levemente, proyectando sombras danzantes sobre la madera pulida. Los murmullos se adaptan al ritmo, pequeños susurros de conjeturas circulaban entre los invitados, aunque nadie hablaba con la suficiente claridad como para confirmar la tensión que se palpaba en el ambiente. Las apariencias permanecían impecables, pero Miss Marple sabía con qué facilidad las fachadas podrían resquebrajarse bajo una atenta mirada. El desconocido de cabello rubio, hasta entonces invisible, volvió a avanzar pegado a la pared del fondo, echando un vistazo rápido a la lámpara de araña antes de dirigirse a la esquina del salón. Se movía con una cautela calculada, y la más mínima vacilación marcaba sus pasos, como si cada movimiento midiera el riesgo de ser descubierto. Lily Pratchett lo vio y se puso rígida, con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada, limitándose a acomodar el chal de la señora Harroway y a mantener su postura. La mirada de la anciana se dirigió a él una sola vez. Luego volvió a la lámpara de araña y su expresión se tensó imperceptiblemente. Miss Marple repasó mentalmente la secuencia: la lámpara de araña temblorosa, la gota desaparecida, los movimientos ansiosos del señor Linton, la vigilancia de Hargreaves, el miedo de la señora Harroway y el regreso deliberado y cauteloso del desconocido. Los hilos se alineaban hacia un punto oculto y el peso silencioso de la noche presionaba cada vez más cerca de la revelación. Y mientras el desconocido hacía una pausa, levantando ligeramente la mano como si fuera a alcanzar algo invisible, la señorita Marple sintió la primera oleada de anticipación, un sutil preludio de la fractura que estaba a punto de emerger bajo el decoro cuidadosamente mantenido de St. Mary Mead. La mano del desconocido se detuvo un instante más, y la mente de Miss Marple trazó las líneas invisibles que lo unían a cada detalle del salón. Observó la sutil rigidez de su postura, el paso pausado y deliberado de sus movimientos y el rápido destello de sus ojos hacia la señora Harroway, hacia Hargreaves, hacia Linton. Cada mirada, cada pausa tenía un propósito, aunque su intención exacta permanecía esquiva. El señor Hargreaves, aún cerca de la lámpara de araña, apretó con más fuerza la filigrana de plata, como si deseara que anclara no solo el cristal, sino también el frágil equilibrio de la habitación. Su mirada se cruzó brevemente con la de la señorita Marple, percibiendo su silenciosa observación, pero sin revelar nada.
Ella observó con qué atención vigilaba los movimientos de los demás, las medidas tácitas que tomaba para proteger las apariencias y el fugaz e involuntario tic en la comisura de sus labios cada vez que la presencia del desconocido se cruzaba con su propia vigilancia. La señora Harroway se removió en su silla, con la mirada oscilando entre el andén, el pasillo lateral y la lámpara de araña. Sus dedos enguantados jugueteaban con el borde del chal, una pequeña distracción que, sin embargo, delataba su tensión latente. Lily Pratchett ajustó su agarre en el codo de la anciana, manteniendo su papel de protectora silenciosa, y el gesto reveló cómo incluso los actos más pequeños podían contener motivos complejos, entretejidos en protección, deferencia y miedo. El señor Linton, inquieto y nervioso, le susurró a un voluntario cercano sobre el tintineo anterior y la gota de cristal desaparecida. Sus palabras, destinadas a pocos oídos, denotaban un leve desasosiego, pero evitó cuidadosamente implicar a nadie directamente. La señorita Marple guardó el detalle como un tesoro. Su discreción lo delató como observador y partícipe a la vez de la sutil coreografía del secreto. El desconocido se acercó a la pared lateral, deteniéndose para observar a Hargreaves una vez más. Luego, con un movimiento que parecía diseñado para pasar desapercibido, sacó un pequeño sobre de su abrigo y lo deslizó tras la cortina de terciopelo de la entrada lateral. Un gesto tan insignificante que ninguno de los invitados lo notó, pero con un significado profundo. Miss Marple reconoció de inmediato el simbolismo, un encubrimiento tras la apariencia de una verdad cotidiana, oculta bajo capas de apariencias cuidadosamente cultivadas. La señora Price Ridley aplaudió para captar la atención. Su voz era una mezcla de autoridad y una alegría forzada. Damas y caballeros, la inauguración ha concluido. Disfruten del resto de la velada. Sus palabras, ensayadas y pulidas, intentaban suavizar la tensión, pero el leve temblor en sus manos delataba la frágil fachada de cortesía. Miss Marple, observando desde un lateral, vio cómo comenzaban a surgir las primeras conexiones sutiles. La vigilancia de Hargreaves, el nerviosismo de Linton, las acciones discretas del desconocido, el miedo oculto de la señora Harroway, todos eran hilos en una red de fragilidad humana, entretejidos bajo la brillante lámpara de araña. La gota de cristal faltante, antaño una pequeña imperfección, se convirtió ahora en un símbolo de verdades ocultas, revelando cómo las apariencias podían enmascarar las intenciones. Los murmullos educados en la sala continuaban, pero bajo ellos se extendía una frágil red de conocimiento tácito. Miss Marple observó cómo los gestos, las miradas y las vacilaciones, pequeñas, casi imperceptibles, a menudo hablaban más que cualquier acusación verbal. Cada participante se movía por el pasillo como actores en una obra cuyo guión no estaba escrito y cuyo desenlace era incierto. Mientras observaba, el desconocido permaneció cerca de la cortina de terciopelo, con el sobre bien cerrado, una señal silenciosa de que el delicado equilibrio de las apariencias estaba a punto de alterarse aún más. La mente de Miss Marple, serena y perspicaz, registró la convergencia de estas señales. Reconoció que el primer paso para revelar la verdad oculta se había puesto en marcha, silenciosamente, bajo el indiferente brillo de la lámpara de araña. El desconocido permaneció al otro lado de la cortina de terciopelo, con movimientos deliberados pero sutiles, como poniendo a prueba la paciencia, tanto de la lámpara de araña como de quienes lo rodeaban. La mirada de Miss Marple siguió la cuidadosa alineación de sus pasos con los ritmos de la sala. La postura tensa de Hargreaves cerca del andén, las miradas ansiosas de Linton hacia el pasillo lateral, la cautelosa oscilación de la señora Harroway entre observadora y objeto y los leves temblores en las manos vigilantes de Lily Pratchett.
Cada movimiento parecía coordinado, intencional, y Miss Marple observó en silencio el patrón que se formaba en hilos invisibles bajo las sonrisas educadas. El señor Hargreaves exhaló con fuerza, casi inaudible, como liberando la tensión acumulada durante un instante demasiado largo. Su mirada se dirigió de nuevo hacia la cortina lateral, luego hacia la gota de cristal que faltaba, que ahora reflejaba la luz de la linterna con una cruel claridad. No habló, pero la tensión en su mandíbula denotaba preocupación y la conciencia de que había mucho en juego, mucho más allá de lo meramente ornamental. Linton se movía incómodo, murmurando a un voluntario sobre la necesidad de vigilar cada detalle, pero omitiendo cuidadosamente cualquier acusación. Miss Marple, sin embargo, percibió las sutiles señales de inquietud moral y la forma en que sus ojos buscaban repetidamente las reacciones de Hargreaves. Comprendió que su preocupación era una mezcla de miedo, deber y motivos de interés personal, complicados por el orgullo y la posible censura. La desconocida de cabello rubio deslizó el sobre más allá de la cortina. El movimiento, ensayado y discreto, estaba cargado de significado. Miss Marple registró en su mente el acto de ocultamiento a plena vista, un secreto disfrazado de descuido, un gesto insignificante que, sin embargo, alteró el equilibrio tácito de la habitación. La señora Price Ridley dio una palmada, aguda y quebradiza, para volver a centrar la atención en la ceremonia. Damas y caballeros, por favor, la inauguración ha sido un éxito. Disfruten del resto de esta velada festiva. Su voz denotaba autoridad, pero un atisbo de duda delataba su dominio de la escena social. Aunque las conversaciones se reanudaron en murmullos educados, la tensión en el salón era palpable, como un suspiro a medias. Las miradas se desviaban involuntariamente hacia el pasillo lateral, hacia la lámpara de araña, hacia los sutiles gestos de la señora Harroway. Cada mirada, cada cambio de postura, revelaba un hilo oculto de miedo, orgullo o sospecha. Miss Marple observó la interacción, catalogando con paciencia las microexpresiones. Un leve temblor en los dedos de Hargreaves, una momentánea vacilación en el andar de Linton, la sutil tensión en los hombros de la señora Harroway y la presencia silenciosa y vigilante de Lily Pratchett contribuyen a formar un patrón. Pequeñas señales de inquietud que, para cualquier observador casual, parecerían insignificantes, pero que en conjunto formaban una red de intenciones y ocultamiento. La gota de cristal faltante volvió a captar su atención. Su ausencia ya no era meramente estética, se había convertido en simbólica, testigo silencioso tanto del miedo como de la planificación. La lámpara de araña, de brillo prístino, ofrecía un espejo a la mente humana, impecable en apariencia, pero con profundas fracturas ocultas. Un leve tintineo metálico provino del pasillo lateral, casi imperceptible entre la conversación educada. Algunas cabezas se volvieron brevemente, los hombros se tensaron. Miss Marple notó el desplazamiento del aire, la reacción apenas audible entre la multitud. Era un sonido lo suficientemente pequeño como para ignorarlo, pero lo suficientemente significativo como para indicar que algo se estaba gestando. El desconocido se detuvo, tenso, escrutando la lámpara de araña y a los invitados reunidos, con el sobre ligeramente apretado en una mano. Los pensamientos de Miss Marple se alineaban con la intención, convergiendo con la oportunidad, el encubrimiento, la observación del encuentro y la pulida fachada del pueblo tambaleándose al borde de un precipicio silencioso. Sintió, con la serena certeza de una mente atenta al comportamiento humano, que el siguiente instante cristalizar las intenciones en acción, dejando al descubierto las sutiles fisuras de la corrección y la verdad ocultas bajo el festivo esplendor de St. Mary Mead.
La mirada de Miss Marple siguió al desconocido, de cabello rubio, mientras éste permanecía junto a la cortina lateral. El sobre en su mano era un silencioso símbolo de intenciones ocultas. El murmullo de la conversación cortés continuaba, pero ella percibía la tensión latente en la habitación, como cada mirada, cada leve movimiento parecía cargado de significado. Su mente repasó la secuencia de sutiles acontecimientos, la lámpara de araña temblorosa, la gota de cristal desaparecida, la palidez y el miedo repentinos de la señora Harroway, la tensa vigilancia del señor Hargreaves, las miradas furtivas y ansiosas de Linton y ahora la pausa deliberada del desconocido. Todos los hilos convergen en un único patrón, silenciosamente tejiendo bajo la brillante superficie de la noche. Avanzó con ligereza hacia el centro del salón, con un movimiento tranquilo pero deliberado, sin llamar la atención, pero logrando que su presencia concentrará la atención dispersa de la sala. El brillo de la lámpara de araña proyecta reflejos fragmentados sobre la madera pulida, iluminando los rostros de los invitados con destellos de luz. Cada parpadeo parecía reflejar las pequeñas imperfecciones ocultas tras las apariencias refinadas, y Miss Marple sintió cómo la convergencia de la verdad y la hipocresía se apretaba como una soga delicada. La señora Price Ridley intentó esbozar una sonrisa forzada, acomodando sus manos con una compostura que no llegaba del todo a sus ojos. Damas y caballeros, permítanme recordarles lo espléndidamente que transcurre la velada, dijo, aunque su voz vaciló ligeramente. La formalidad de la ceremonia no pudo ocultar por completo la corriente de inquietud que subyace a los murmullos educados. Los pensamientos de Miss Marple se centraron en la gota de cristal desaparecida. Una pequeña ausencia, aparentemente insignificante, ya había moldeado el comportamiento, influido en la observación y provocado sutiles actos de ocultamiento. Comprendió que la naturaleza humana, como la filigrana de la lámpara de araña, reflejaba la luz con mayor intensidad en los espacios vacíos, en las fisuras donde las apariencias se desviaban de la verdad. Lily Pratchett, que estaba cerca, ajustó el chal de la señora Harroway con meticulosa precisión. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el frío. La mirada de la anciana se desplazó rápidamente de la lámpara de araña al pasillo lateral, luego hacia el señor Hargreaves y el señor Linton, cada mirada cargada de un silencioso cálculo. Miss Marple percibió la serena gravedad moral en la vigilancia de Lily, el instinto de proteger, de observar, de anticipar las consecuencias imprevistas de ser descubierta. El forastero de cabello rubio finalmente se movió, con pasos medidos, mientras avanzaba hacia el borde del andén, levantando el sobre y deslizándose en la manga de su abrigo. Sus ojos se posaron una vez en Hargreaves, luego en Linton, y finalmente se detuvieron brevemente en la señora Harroway. La señorita Marple observó con una suave distancia, notando la cuidadosa coreografía de secretos, ocultamiento y distracción. Cada gesto, por leve que fuera, tenía un propósito sutil. Con una suave exhalación, la señorita Marple comenzó a hablar su voz, tranquila y firme. Transmitía una serena autoridad. «Me parece», dijo, «que varios sucesos de esta noche, aparentemente insignificantes, se combinan para formar una secuencia coherente. El temblor de la lámpara de araña, la gota de cristal ausente y las reacciones de los presentes no son casuales. Indican intención, observación y temor». Un murmullo recorrió la habitación. Las manos de Hargreaves se aferraron a la cadena de la lámpara de araña, los hombros de Linton se tensaron y el desconocido se quedó paralizado. Los dedos de la señora Harroway se apretaron contra su chal. La gota que faltaba, prosiguió la señorita Marple, fue retirada deliberadamente, no por casualidad ni accidente. Servía como señal, como distracción,
como prueba de vigilancia. Quien la movió pretendía observar las reacciones, calibrar la conciencia y la cautela. Ahora comprendemos por qué algunas personas estaban ansiosas, por qué la señora Haraway se desmayó y por qué algunas observaban con más atención que otras. Sus ojos se abrieron de par en par. Se oyeron susurros que cesaron cuando se volvió hacia las figuras centrales. El señor Hargreaves, el señor Linton y el desconocido cerca del pasillo lateral actuaban bajo la lupa, consciente o inconscientemente. Quien manipuló el cristal pretendía provocar precisamente el miedo y la atención que habíamos presenciado. Y el sobre, oculto pero con un propósito, confirma la orquestación. Hargreaves tragó saliva. La mano de Linton tembló. El desconocido, desenmascarado en la práctica si no en la intención, bajó la mirada. La expresión de Miss Marple se suavizó. Y sin embargo, esto no es malicia, ni tampoco una catástrofe. Es un estudio sereno de la naturaleza humana, del delicado equilibrio entre la apariencia y la verdad. Aprendemos, observamos y reflexionamos, comprendiendo cómo los pequeños actos revelan el carácter, revelan la intención e iluminan las corrientes ocultas bajo la apariencia de cortesía. Un suspiro colectivo de alivio inundó la sala. En gestos sutiles se entretejen la calma, la admiración y el reconocimiento. La lámpara de araña brillaba con la misma intensidad de siempre, reflejando una sociedad que había reconocido sus imperfecciones y había sobrevivido para continuar la velada. Miss Marple observó a su alrededor, percibiendo el delicado equilibrio del pueblo, y retomó su andadura con cautela, pero sin alterarse. Persistían leves temblores, pero ahora se comprendía su significado. La red de observaciones, miedos y actos ocultos había quedado al descubierto, sin escándalo ni conmoción. Y mientras los aldeanos retomaban la conversación cortés, el suave resplandor de la lámpara de araña dibujaba destellos de fragilidad humana en sus rostros. La señorita Marple sonrió para sí misma. Las apariencias habían vuelto a la normalidad, las verdades habían sido reconocidas y la reflexión moral de la velada se había asentado en una serena resolución.